Hola a todos, en este vídeo voy a hablaros sobre laminados, que por cierto es algo de lo que ya os hablaba en otro de mis vídeos de mi canal de YouTube, así que recomendadísimo que vayáis a echarle un vistazo también a ese otro vídeo, así que os aparecerá ahora mismo en la parte superior de la pantalla y por si queréis verlo después os dejo el enlace también en la caja de descripción del vídeo. Bueno, pues como decía, voy a hablar sobre laminados. Para aquellos que no sepáis lo que es, los laminados, como su propio nombre indica, son unas láminas, generalmente son láminas de plástico transparente adhesivo, y este tipo de material nos viene fenomenal para proteger nuestros trabajos en papel o cartulina, porque lógicamente al colocarle una lámina de plástico encima le estamos dando esa protección adicional. Pero además este tipo de laminados también nos puede servir para darle un acabado diferente a nuestro proyecto. ¿Por qué? Pues porque existen laminados con un montón de acabados especiales. Os voy a enseñar un primer par de ejemplos que precisamente son de ese otro vídeo sobre el que os hablaba hace un momentito, en el que lo que hacíamos es utilizar estos laminados, en este caso para realizar unos stickers o pegatinas. Esos stickers o pegatinas estaban impresos en papel adhesivo normal y lo que hacíamos es utilizar estos laminados para darles un extra de protección, y además utilizaba laminados diferentes para que vieseis cómo cambia el resultado. Este sería de tipo, digamos, holográfico. Veis que hace como arco iris, y este se ve quizás un poquito peor en cámara, pero es de acabado glitter. Así que con este tipo de láminas no solo conseguimos esa protección, sino que también podemos conseguir un acabado diferente para nuestros proyectos. Aprovecho que hoy tengo más ejemplos de laminados con acabados especiales para que los podáis ver y veáis que hay un montón de opciones. Fijaros, este sería el de tipo holográfico. Este personalmente a mí me gusta un montón, creo que queda fenomenal. Este de aquí, que parece más tipo confeti, e incluso con motivos como estrellitas, copitos de nieve y corazones. Bueno, pues en este vídeo, aparte de enseñaros más tipos de laminados para que veáis las opciones que hay, de hecho os dejaré el enlace de Amazon donde yo he conseguido estos por si queréis echarle un vistazo. Lo que quería comentaros es que estos laminados no solo los podemos utilizar sobre papel o cartulina, también podemos utilizarlos sobre otros materiales, y uno de los que me parece más interesantes es utilizarlo sobre vinilo adhesivo. En el caso del vinilo adhesivo no vamos a utilizar el laminado tanto por protección, sino más por el tema de que tienen efectos especiales. Y es que fijaros, yo puedo tener un rollo de vinilo rosa normal, como digo, vinilo adhesivo, y colocándole uno de estos laminados encima, fijaros que puedo obtener un resultado diferente. Parece un vinilo completamente diferente. Os voy a enseñar más ejemplos que tengo aquí de los acabados que os enseñaba ahora mismo. Fijaros cómo queda este. Este, como os decía, es uno de los que más me gustan. Este es el de estrellitas y este sería el de copitos de nieve, y bueno, que os enseñaba hace un momento, que es el de corazones. Así que con estos laminados aplicados sobre nuestros vinilos adhesivos habituales podemos conseguir el efecto de un vinilo de acabado especial, y esto es precisamente lo que os quería comentar en este vídeo porque me parece muy interesante. Os enseño un proyecto ya realizado, en este caso con un vinilo de color lila normal al que le he aplicado ese laminado, y fijaros cómo queda con ese brillo que le aporta el laminado encima del vinilo. Así que me parece una idea buenísima y me parece una idea también muy original para darle una vuelta a los vinilos básicos que ya solemos tener por casa. Así que os dejo esta ideita. Voy ahora a despejar un poco la mesa para aquellos que tengáis dudas de cómo se utilizan estos laminados. Vais a ver que es súper sencillo, pero en un momentito voy a despejar todo esto y os lo explico rápidamente. Bueno, pues vamos a ver que es muy fácil. Fijaros que yo ahora mismo tengo aquí el trozo de vinilo adhesivo básico que voy a querer utilizar, y lo que he hecho es cortar un trozo de laminado del mismo tamaño que ese trozo de vinilo adhesivo en el que voy a realizar mi proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues simplemente colocar el laminado encima del vinilo adhesivo. Yo voy a hacerlo sobre el tapete de corte porque como esto está un poquito curvado, pues así me sirve para que se quede totalmente recto. Así que lo coloco en mi tapete, en la esquina superior izquierda, y ahora lo que hago es el laminado, le voy a separar su papel protector trasero
fijaros. Y lo colocamos encima. Le damos con la espátula para quitarle las burbujas que hayan podido quedar. Y fijaros que ya se nota ese acabado diferente que le estamos dando al vinilo adhesivo gracias al laminado. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es colocar o cargar el tapete de corte en nuestra máquina y enviar a cortar exactamente igual que cuando simplemente cortamos vinilo adhesivo. Lógicamente lo que sí que tendremos que hacer es cambiar la configuración de corte que utilicemos, porque ahora mismo no estamos cortando solo el vinilo adhesivo, sino que también estamos cortando la lámina que le hemos colocado encima. Os diré de referencia, ya sabéis que no me gusta mucho decir configuraciones de corte porque depende también, por ejemplo, del estado de la cuchilla, pero comentaros que yo el vinilo adhesivo, en este caso, si tuviese solo el de abajo, lo cortaría con cuchilla al 1, presión más o menos al 22, y a la hora de cortarlo con el laminado lo estoy cortando con la cuchilla al 2, así que fijaros que sí que hay una diferencia en los parámetros de corte a la hora de cortar solo el vinilo adhesivo que cortarlo también con el laminado encima. Así que lo cargamos y enviamos a cortar. Una vez que ha terminado, descargamos. Y como hacemos siempre con el vinilo adhesivo, pelamos la parte que no corresponda a nuestro diseño. Bueno, fijaros que así queda el descarte y así quedaría nuestro diseño una vez cortado de ese vinilo adhesivo junto con el laminado. Y lógicamente, igual que hacemos con el vinilo adhesivo normal sin colocarle el laminado, si tenemos varias piezas y vamos a usar transportador para llevárnoslo a la superficie, se haría exactamente igual. Cogeríamos nuestro plástico transportador, lo colocamos sobre el diseño, le quitamos el papel protector trasero que venía con el vinilo y ya lo tengo listo para colocarlo en la superficie que yo quiera. Así que fijaros qué idea más buena. No sé si la conocíais o no, ya sabéis, dejármelo en los comentarios, que me encanta saber si habéis probado ya o no este tipo de técnicas, pero he querido hacer este vídeo porque enseñé un ejemplo y me habéis preguntado que de dónde era el vinilo, y bueno, pues para que sepáis que no era un vinilo especial, sino que era un vinilo adhesivo normal al que simplemente le había puesto un laminado. Así que nada, os recomiendo probarlo, creo que está fenomenal cómo queda el resultado y aparte me parece una buena idea a la hora de utilizar todos esos vinilos adhesivos que ya tenemos por casa y no tener la necesidad de tener que comprar un vinilo adhesivo con acabado especial. Bueno, pues hasta aquí este vídeo porque tampoco tiene mucho más misterio. Estoy deseando leeros y saber qué os ha parecido este vídeo y por supuesto, si os ha gustado, no os olvidéis darle a like y si todavía no te has suscrito a mi canal, corre y suscríbete. ¡Hasta luego!